Y si te dijera que esa sensación de no pertenecer, ese sentimiento de que buscas algo sin saber qué es, no es un defecto, sino una memoria. Durante siglos nos enseñaron a temer la muerte como un final absoluto. Pero en el silencio de tu ser, tu alma siempre ha sabido la verdad. Allan Kardec no fue el primero en sentirlo, pero fue uno de los pocos que se atrevió a preguntar, a escuchar a los espíritus que ya habían cruzado esa frontera. Y lo que revelaron no era una teoría, sino un mapa de la conciencia, del propósito que sobrevive al cuerpo y del reencuentro que nos espera. Si alguna vez has mirado a un extraño y has sentido que lo conocías, si tienes miedos que no puedes explicar o un amor por lugares donde nunca has estado, entonces este mensaje es una cita que tu propio espíritu programó antes de nacer. Porque lo que estás a punto de escuchar no es para tu mente, es para tu alma. Y puede ser la llave que abra la puerta a la memoria que lo explique todo. Hay una extraña melodía que resuena en ciertos corazones, una sensación de ser un viajero en tierras que, aunque familiares para todos los demás, se sienten ajenas para ti. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si observaras el mundo a través de un cristal muy fino, participando en sus danzas y rituales, pero con una parte de tu ser, tu alma, que recuerda un hogar distinto, un cielo con otras estrellas. Esta nostalgia sin nombre, este anhelo profundo por algo que la mente no puede nombrar, no es un error de tu ser, sino una de las primeras y más claras señales de que tu espíritu carga con la sabiduría de muchos ayeres. Es la vibración de una conciencia que ha viajado a través del tiempo, acumulando experiencias que la vida actual no puede explicar por sí sola. Este sentimiento no busca aislarte, sino invitarte a un despertar silencioso, a cuestionar la narrativa de una única existencia y a buscar el verdadero propósito que te trajo de vuelta a este preciso instante. Es el primer llamado, la primera pista de que tu evolución es un viaje mucho más grande de lo que imaginas. Y de repente, sucede. Entras en una ciudad que nunca antes habías visitado y sin embargo, cada callejón, cada plaza, te susurra una bienvenida. O cruzas la mirada con un desconocido y una certeza inexplicable te inunda. Yo a ti te conozco. Este reencuentro no es una simple casualidad, sino un eco sagrado, un hilo dorado que tu alma ha vuelto a encontrar en el vasto tapiz de la existencia. Son momentos de pura presencia, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y la verdad de una conexión antigua se manifiesta. ¡Qué cosa más grande! La conciencia en esos instantes trasciende la lógica y toca el dominio del espíritu. No se trata de una fantasía, sino de la memoria vibracional de tu ser, reconociendo a otra alma con la que compartió un camino, una promesa o una herida. Estos encuentros son faros, señales luminosas que te indican que hay algo pendiente, un ciclo que busca cerrarse o una colaboración sagrada que debe continuar para el propósito mayor de ambas almas. Prestar atención a estos lazos es empezar a leer el mapa invisible de tu viaje. Este camino, a menudo marcado por un inexplicable sentimiento de urgencia, como si el tiempo se agotara, es en sí mismo una brújula. La sensación de que has vuelto para hacer algo, para enmendar, para construir o simplemente para amar de una forma que no pudiste antes, es el motor de tu propósito. Tu alma no regresa por capricho, regresa con una misión tallada en su esencia. A veces esta misión se envuelve en un manto de sufrimiento, no como un castigo, sino como el terreno fértil donde la semilla de tu evolución debe germinar. Cada desafío, cada lágrima, puede ser la manifestación de una promesa hecha por tu espíritu antes de volver. Es el compromiso de sanar, de liberar, de transformar una energía densa en luz. El despertar a esta realidad cambia por completo la percepción de la vida, convirtiendo los obstáculos en portales y el dolor en un maestro silencioso que te guía de vuelta a la verdad de quién eres y por qué estás aquí. No es una carga, es un honor. Y luego están esas marcas, esos códigos sagrados que llevas contigo como un tatuaje invisible, ese miedo irracional al océano. ¿No será el eco de una despedida abrupta,
¿Una muerte en aguas profundas que tu alma aún recuerda en su vibración? ¿O ese talento innato para la música, esa facilidad para calmar a los animales, no podrían ser dones cultivados con esmero en otra época, por otro tú? Estas son las pistas más íntimas que tu espíritu te ofrece. Son fragmentos de tu verdad eterna, esperando a ser reconocidos. La conciencia no olvida, simplemente archiva. Y estas habilidades y temores son los archivos que se abren espontáneamente, revelando capítulos de tu vasta historia. Escucharlos, sentirlos sin juicio, es permitir que tu alma te hable en su propio lenguaje. Es un diálogo que no ocurre en palabras, sino en la certeza interna, en la piel que se eriza, en la emoción que brota sin explicación. Son las migajas de pan que tu yo superior ha dejado para que encuentres el camino de regreso a casa, a tu plena presencia. Así, el viaje comienza a tener sentido. Ya no te sientes un extraño por sentirte extraño. Comprendes que esa sensación era en realidad un mapa. Cada conexión instantánea, cada miedo profundo, cada don natural son las coordenadas que te guían hacia el tesoro escondido de tu propósito. No estás perdido. Estás, de hecho, en pleno proceso de reencuentro contigo mismo. La vida, entonces, se transforma de una serie de eventos aleatorios en una peregrinación sagrada, donde cada paso tiene un significado y cada encuentro una razón de ser. El silencio deja de ser vacío y se convierte en el espacio donde la voz de tu alma puede finalmente ser escuchada. Y es en ese silencio donde empiezas a intuir que hay mucho más por descubrir, que estas señales son solo el umbral de una puerta mucho más grande. Pero ¿por qué estas memorias se sienten tan fragmentadas? ¿Por qué la verdad completa parece esconderse detrás de un velo, dejándonos solo con estos ecos y susurros? Este velo del olvido, que a menudo se siente como una pérdida o una desconexión, es en realidad un acto de profunda misericordia. Imagina por un instante llegar a esta vida con el peso de cada amor perdido, cada batalla librada, cada muerta experimentada. Sería una carga insoportable. El alma, en su infinita sabiduría, elige entrar en un estado de semi-inconsciencia, una especie de sueño sagrado, para que el propósito de la vida actual pueda florecer sin las sombras del pasado. Es un velo protector, tejido con hilos de compasión, permitiendo que tu conciencia se enfoque en las lecciones que ha venido a aprender aquí y ahora. Este olvido no es un castigo, sino un regalo que facilita el aprendizaje, una página en blanco, sobre la cual tu espíritu puede dibujar un nuevo camino hacia su evolución. Sin este reinicio temporal, la presencia genuina sería casi imposible, pues viviríamos anclados a un millar de ayeres, incapaces de abrazar la verdad del presente. Sin embargo, este velo no es absoluto. Es más como una niebla densa que una pared impenetrable. A través de ella se filtran fragmentos de luz, memorias que ya no tienen forma, pero sí vibración. ¿Has tenido alguna vez una intuición tan fuerte que se siente como un grito en el silencio? ¿O sueños tan vívidos y cargados de emoción que al despertar te dejan con una sensación que perdura todo el día? Estos son los susurros de tu alma, los fragmentos activos de tus otras vidas que se manifiestan en tu realidad. El espíritu no recuerda con palabras o imágenes claras, que va. Recuerda con el cuerpo, con la emoción, con una certeza que no necesita lógica. Es una vibración que te dice, por aquí es, o cuidado con esto. Aprender a confiar en estos destellos de saber interior es empezar a dialogar directamente con la parte más antigua y sabia de ti, reconociendo que la verdad de tu ser trasciende los límites de esta única experiencia. El silencio del alma, entonces, no es un vacío, sino un espacio lleno de ecos, y estos ecos, a menudo, toman la forma de patrones repetitivos en tu vida. ¿Te has encontrado viviendo la misma dinámica de sufrimiento en diferentes relaciones? ¿O tropezando una y otra vez con el mismo obstáculo profesional, como si fuera una lección que no logras aprobar? Estas no son coincidencias, ni mala suerte. Son las historias no resueltas de tu alma, las promesas que tu espíritu hizo y que aún resuenan en tu campo energético. Es el alma, en su intento por sanar y evolucionar,
recreando escenarios para darte una nueva oportunidad de actuar desde un nivel de conciencia más elevado. Cada vez que el patrón aparece, es un reencuentro con una parte de ti que pide ser vista y liberada. Este es el verdadero lenguaje del despertar, la vida misma presentándote el examen hasta que, finalmente, encuentres la respuesta dentro de ti. Esta memoria sutil, que no se articula en la mente sino que se siente en el corazón, es la clave de todo. Es como escuchar una melodía lejana. Quizás no recuerdes la letra, pero la emoción que te provoca es instantánea y poderosa. Así es como el alma se comunica. No te dirá, en el año 1600 moriste ahogado, pero sí te enviará una inexplicable aversión al agua profunda. No te mostrará una imagen de un amor pasado, pero te hará sentir un reencuentro magnético con un alma gemela. La vibración es el lenguaje primario del universo y del espíritu. Incluso pensadores como Kardec intuyeron que la comunicación con otras esferas de la conciencia se basaba más en la transmisión de estados del ser que en meras palabras. Tu tarea en este camino de despertar es volverte un traductor de estas frecuencias, aprender a sentir la verdad que late bajo la superficie de los acontecimientos cotidianos. Por lo tanto, estos fragmentos no son piezas rotas de un rompecabezas imposible, sino invitaciones sagradas a la introspección. Cada intuición, cada sueño, cada patrón repetitivo es un hilo de oro que, si lo sigues con paciencia y presencia, te llevará de vuelta al centro de tu propio laberinto. El objetivo no es forzar el recuerdo ni obsesionarse con el pasado, sino honrar las señales que emergen en el ahora. Es en la aceptación y observación sin juicio de lo que sientes donde el velo comienza a hacerse más fino. Al acoger estos ecos, creas un espacio de confianza para que tu alma te revele más de su verdad. Sin embargo, en este delicado proceso de autodescubrimiento, es fácil caer en trampas sutiles, errores comunes que, en lugar de liberarnos, nos mantienen atrapados en los mismos ciclos que intentamos comprender. Uno de los velos más sutiles que el ego teje es la creencia de que uno ya ha despertado. ¡Ja! ¡Qué trampa tan dulce y peligrosa! Es un orgullo espiritual que se disfraza de sabiduría, una meseta que se confunde con la cima de la montaña. El verdadero despertar, sin embargo, rara vez es una experiencia de éxtasis sostenido, más a menudo es un quiebre. Es el momento en que la estructura del yo que creía ser se resquebraja, permitiendo que la luz de la conciencia ilumine no solo tus dones, sino también tus sombras más profundas, ese sufrimiento que habías escondido bajo la alfombra. Creer que se ha llegado es detener la evolución del alma. El espíritu no busca la perfección estática, sino el movimiento constante, la danza humilde entre lo que sabemos y lo infinito que nos queda por aprender. La verdadera señal de un despertar genuino no es la certeza, sino una curiosidad tierna y una apertura total a la verdad, sin importar cuán incómoda ésta pueda ser para nuestro ego. Otro laberinto común es la negación de lo que se siente. En la búsqueda de ser espirituales, a menudo caemos en la trampa de reprimir nuestra humanidad. Se nos dice que debemos vibrar alto, evitar las emociones negativas, mantener una positividad forzada. Pero qué error más grande. Huir de la tristeza, la ira o el miedo es como intentar detener un río con las manos. La energía no desaparece, simplemente se desborda en otro lugar, a menudo en forma de enfermedad o de esos patrones de sufrimiento que se repiten sin cesar. Tu alma no vino a la tierra para ser un autómata sereno. Vino a sentirlo todo. La verdadera elevación del espíritu no proviene de cercenar partes de tu experiencia, sino de integrarlas con una presencia compasiva. Aquello que no abrazas en ti, se repetirá. Aquello que no aceptas, te controlará. La evolución espiritual es un acto de inclusión radical, un reencuentro valiente con cada rincón de tu ser, pues es en la totalidad donde reside tu poder y tu propósito. Y por supuesto, está la eterna búsqueda fuera de lo que solo puede ser encontrado dentro. El peregrinaje incesante de un gurú a otro, de un retiro al siguiente, acumulando rituales y conocimientos como si fueran trofeos. Ojo, estas herramientas pueden ser faros maravillosos, pero se convierten en una distracción cuando creemos que la salvación o la verdad residen en ellas, y no en nuestra propia conciencia. Es como viajar por todo el mundo buscando un tesoro que siempre ha estado enterrado en tu propio jardín. El portal más sagrado, el maestro más sabio, la ceremonia más poderosa, residen en el silencio de tu propio corazón.
La dependencia de lo externo, por más sagrado que parezca, es a menudo una forma sofisticada de evitar la inmensa responsabilidad y el poder de mirar hacia adentro. Tu alma anhela un reencuentro, sí, pero el más importante de todos es el reencuentro contigo mismo, en la quietud de tu propia presencia. Estos 3 errores, el orgullo espiritual, la negación emocional y la búsqueda externa, nacen de una misma raíz, el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a la intensidad de nuestra propia luz y oscuridad, miedo a la soledad del camino interior. Pero el viaje del alma es, en esencia, un acto de valentía. La valentía de ser un principiante eterno, la valentía de sentir sin juicio y la valentía de encontrar en tu propio silencio todas las respuestas. El verdadero propósito no es alcanzar un estado de pureza intocable, sino encarnar una conciencia plena que ha aprendido a navegar las aguas de la vida con un corazón abierto. Grandes exploradores del espíritu, como el mismo Kardec, sabían que el fenómeno externo era solo una puerta. La verdadera transformación ocurría en la reflexión íntima y el discernimiento de la propia alma, lejos de cualquier dogma o dependencia. Entonces, si el camino auténtico no se encuentra en el orgullo, ni en la evasión, ni en la búsqueda incesante fuera de nosotros, ¿dónde dirigimos nuestra mirada? Si estas son las trampas que nos mantienen en ciclos, ¿cuáles son, en contraste, las señales genuinas y fiables? ¿Cómo podemos distinguir las verdaderas huellas de nuestras vidas pasadas, no como una fantasía lejana, sino como una verdad viva, una vibración presente que se manifieste en nuestro día a día, aquí y ahora? Estas marcas existen y están más cerca de lo que creemos. Observe a su bússola interior, aquella que apunta para lugares y tiempos que su biografía no explica. ¿Sientes una atracción inexplicable por la cultura del antiguo Egipto? ¿Una nostalgia por la música de los años 20? ¿O una profunda paz al contemplar el arte del Renacimiento? No lo descartes como un simple interés. Esa afinidad es, con frecuencia, la memoria de tu alma reconociendo el aroma de un antiguo hogar. Es un eco, una vibración sutil que te dice, yo estuve aquí, yo viví esto. Tu espíritu recuerda los paisajes que lo vieron crecer, las lenguas que habló, las artes que lo conmovieron. Esta conexión no es intelectual, es visceral. Es un reencuentro con una faceta de tu propia y vasta historia. Permitirte explorar estas afinidades sin juicio es como abrir un viejo álbum de fotografías de tu alma, reconociendo la verdad de que tu ser es mucho más amplio que los confines de esta única existencia. Ahora, miremos hacia adentro, hacia esos miedos profundos que no tienen raíz en tu vida actual. Esa fobia a las alturas que te paraliza, ese pánico en espacios cerrados, ese terror inexplicable al fuego. Si no hay un trauma en tu historia presente que los justifique, ¿de dónde vienen? Son las cicatrices del alma, las heridas de un espíritu que ha experimentado una muerte o un sufrimiento intenso en el pasado y cuya impronta energética aún perdura. Tu cuerpo y tus emociones actuales están reaccionando a una información antigua, a un peligro que ya no es real, pero que tu conciencia profunda aún no ha procesado. Reconocer esto no es para revivir el dolor, que va, sino para mirarlo con compasión y entender que es una señal. Es una invitación a liberar una energía estancada, un paso fundamental en tu evolución y una parte crucial del propósito de sanación que quizá te trajiste a esta vida. Pero así como hay sombras, también hay una luz deslumbrante. ¿Y qué me dices de esos dones que parecen haber nacido contigo? Esa habilidad para calmar a un niño que llora con solo tu presencia. Esa mano para la jardinería que hace florecer hasta la planta más terca. O esa facilidad para aprender un idioma como si, en realidad, solo lo estuvieras recordando. Estos no son accidentes genéticos, son la memoria muscular de tu alma. Son talentos y sabidurías que tu espíritu ha cultivado y perfeccionado a lo largo de muchas existencias. Tu evolución
no parte de cero en cada vida. La maestría adquirida se convierte en parte de tu tejido espiritual. Este es uno de los signos más hermosos de la continuidad de la conciencia. Una prueba de que cada esfuerzo, cada pasión, cada aprendizaje se suma a la riqueza de tu ser eterno, revelando la verdad de que eres la cosecha de todos tus Dios. Y quizás la señal más poderosa de todas, esas conexiones instantáneas y profundas con otras personas. El reencuentro con alguien a quien sientes que conoces desde siempre, aunque lo acabes de ver. Una conversación que fluye como si la estuvieran continuando, no empezando. Una confianza o una aversión inmediata que la lógica no puede explicar. Estas son citas sagradas, programadas por las almas antes de encarnar. No estás conociendo a un extraño, estás reconociendo a un compañero de viaje, un miembro de tu familia espiritual, a veces un antiguo amor, o incluso un adversario con quien pactaste un tratado de paz para esta vida. La vibración entre ambos es inconfundible. Como bien exploró Kardec, los lazos del espíritu trascienden la muerte. Cada una de estas conexiones tiene un propósito: sanar juntos, crear algo nuevo, o simplemente recordarse mutuamente quiénes son en realidad. Al final, todos estos signos, las afinidades, los miedos, los dones y las conexiones, se entrelazan para tejer la misma historia, la tuya. Y a menudo se manifiestan en la repetición de situaciones o emociones. El miedo a la traición se manifiesta en amistades que te traicionan, hasta que sanes la herida original. El reencuentro con un alma gemela activa un patrón de abandono, dándote la oportunidad de cerrar un ciclo de una despedida dolorosa de otra era. Estas señales no son curiosidades aisladas, son un mapa vivo que te muestra dónde está el trabajo por hacer. Son la forma en que tu alma te habla a través del lenguaje de la vida misma. Reconocer estas pistas es el primer paso. Pero ¿cómo pasamos de la simple observación a un recuerdo más profundo? ¿Cómo podemos usar estas claves para, finalmente, encontrar el camino hacia el cierre del ciclo? El camino para recordar no es un ritual complejo, sino un acto de regreso a la simpleza y al silencio. Comienza en los momentos antes de dormir, cuando el mundo exterior se apaga y las puertas de la conciencia se abren. En lugar de llevarte las preocupaciones del día, entra en ese espacio sagrado con una intención suave, la de escuchar. Mantén un diario cerca, no solo para anotar los fragmentos de sueños que te visiten, sino también las emociones y sensaciones que broten en ese estado liminal. Durante el día, practica el arte de observar lo que sientes sin juicio, como si fueras un científico del alma estudiando un fenómeno sagrado. Conecta con tu cuerpo, pues es en tus células, en tus tensiones y en tu respiración donde se archiva la vibración de tus memorias. El recuerdo no vendrá como una película, llegará como una certeza interna, una ola de reconocimiento, una verdad que tu espíritu reconoce al instante sin necesidad de pruebas. La activación de la memoria del alma ocurre en el ahora. No necesitas hipnosis ni regresiones forzadas. La memoria ya está codificada en tu presente. En ese dolor de espalda crónico, en ese patrón de autosabotaje, en esa conexión magnética que te desafía y te eleva. El verdadero recordar es el momento en que tu conciencia ilumina una de estas piezas y comprende su propósito. Es ese ajá que resuena en todo tu ser cuando te das cuenta de por qué sigues atrayendo el mismo tipo de sufrimiento. Es la sensación de reconocimiento que te inunda cuando al mirar a los ojos a alguien sientes el eco de un antiguo reencuentro. En ese instante de despertar, la energía del pasado que estaba atrapada en un ciclo se libera. No estás desenterrando un recuerdo, estás permitiendo que la verdad del presente te sane, y esa es la más poderosa forma de evolución. Y a medida que este camino de presencia y autoconocimiento se profundiza, ciertos signos pueden empezar a florecer, indicando que esta vida podría ser una de culminación, un cierre de ciclo. El primero es un desapego natural de lo material. No se trata de un voto de pobreza, sino de una comprensión profunda de que la alegría, la seguridad y el propósito no residen en las posesiones. El alma empieza a encontrar su riqueza en la experiencia, en el amor, en la belleza de lo simple. Junto a esto, surge una serena indiferencia ante la opinión ajena. La necesidad de aprobación externa se disuelve, pues tu espíritu se ha convertido en su propia brújula, su propia fuente de validación. Ya no buscas tu verdad en los ojos de los demás, porque has comenzado a encontrarla en el silencio de tu propio ser. Otro indicio es una sensación persistente de «ya he vivido esto», una especie de cansancio sabio,
no de la vida en sí, sino de sus dramas y juegos de poder. El alma ha participado en tantas batallas, ha celebrado tantas victorias y ha llorado tantas pérdidas que ya no se deja seducir por las ilusiones del ego. Esta sensación viene acompañada de una sensibilidad agudizada, una capacidad de sentir la vibración de los lugares y las personas con una claridad asombrosa, sintiendo el sufrimiento y la alegría ajenos como propios. Y finalmente, el signo más sutil de todos, una certeza silenciosa y pacífica de no necesitar volver. No es un deseo de muerte, en absoluto, sino la calma de un estudiante que siente que ha completado el currículum. El propósito principal se siente cumplido y el alma se prepara para su graduación. El cierre del ciclo, por tanto, no es un evento futuro que debas alcanzar, sino el resultado natural de vivir de esta manera. Es la consecuencia de crear espacios de silencio, de honrar tu verdad emocional, de reconocer los patrones con compasión y de vivir desde la soberanía de tu espíritu. Cada vez que eliges la conciencia sobre la reacción, un hilo del viejo ciclo se disuelve. Cada vez que perdonas, a ti mismo o a otro, liberas una carga que tu alma ya no necesita llevar. La evolución se completa en estos pequeños actos de presencia. El gran reencuentro no es con una vida pasada, sino con la totalidad de tu ser, aquí y ahora. El ciclo no se rompe con fuerza, simplemente se desvanece en la luz de un alma que finalmente ha recordado quién es. Ahora que el eco de estas palabras reside en tu interior, permítete un momento de silencio y hazte una pregunta amable. ¿Qué parte de tu vida que alguna vez parecía confusa, ahora comienza a sentirse como un recuerdo? Si esto tocó alguna parte olvidada de ti, deja un comentario. A veces, la verdad que compartimos en una frase es la clave que otra alma ha estado esperando para su propio despertar. Y si sientes que aquí, tu alma encontró una palabra que ya conocía, suscríbete. No para seguir un canal, sino para continuar esta reunión.